Salud, jóvenes. Este sucedido se acaba muy pronto, porque es el hidrógeno que no ardió. Y se acaba muy pronto porque toda la historia fue que yo preparé hidrógeno porque tenía que preparar hidrógeno para hacer una reacción un tanto especial, y al final de la historia pues no hice semejante reacción, pero hice todo el montaje y comprobé si por el extremo salía efectivamente hidrógeno y no salía una mezcla hidrógeno-aire explosiva, y lo que pude comprobar es que no salía hidrógeno puro, sino que salía la mezcla hidrógeno-aire. Así que se acabó, porque a continuación, después de eso, llegó el jefe y dijo: mejor déjelo, porque luego si prepara el tricloruro de titanio anhidro, aunque le salga bien, no tenemos aquí equipo para poder trabajar en atmósfera inerte, así que déjelo, y lo dejé. Pero bueno, os cuento cómo fue la cosa. Esto era mi primer trabajo de tesis doctoral, que era preparar sales dobles o complejas derivadas del tricloruro de titanio. Bien, la cuestión es que no había ninguna dificultad especial para preparar tricloruro de titanio por reacción de clorhídrico sobre titanio en polvo en medio acuoso. Eso era fácil, y también era relativamente fácil cristalizar el cloruro de titanio con 6 moléculas de agua si a semejante disolución concentrada se le pasaba una corriente de cloruro de hidrógeno, preferiblemente en frío. Bien, hasta ahí todo perfecto. Pero era una época en la que ya en España se empezaban a hacer algunos pinitos trabajando en disolventes no acuosos, en química inorgánica me refiero, claro. Y entonces pues se nos ocurrió que probablemente, si no salían las cosas que no estaban saliendo en medio acuoso vía cristalizaciones, pues que a lo mejor lo que había que hacer era cambiar el disolvente y en lugar de agua probar éteres o acetonitrilo o algo así. Bien, entonces la cuestión era que había que preparar tricloruro de titanio, porque tricloruro de titanio anhidro, pues no había. Así que me tocó preparar tricloruro de titanio. ¿Por qué reacción? Bueno, pues había una reacción descrita que decía que si pasamos una corriente de hidrógeno sobre tetracloruro de titanio, no recuerdo qué temperatura, pero relativamente alta, pues entonces se formaría cloruro de hidrógeno y tricloruro de titanio. Claro, sólido evidentemente, ¿verdad? Porque el tetracloruro de titanio es un líquido que hierve a 100, no sé cuánto, 130, 140 grados o de ese orden. Bueno, total, que para hacer esa preparación hubo que hacer un montaje. Empiezo, aunque sea una paliza, por deciros. El jefe se empeñó en que, aunque había zinc en el laboratorio, lo que había que hacer era aprender a preparar zinc, para lo cual buscó en el almacén algo así como 1 metro aproximadamente de un canalón de estos que se colocan para recoger el agua de lluvia, un canalón de zinc, y me dijo: ala, pues prepare por ahí zinc en bolitas, que es lo que va a usar para preparar el hidrógeno por reacción con ácido sulfúrico o clorhídrico, como quiera. Bueno, pues fue muy interesante, porque efectivamente tiene su encanto coger un mechero Bunsen, coger el trozo grande de zinc, no demasiado grueso, porque claro, como decía, era un canalón, un trozo de canalón. Bueno, pues eso funde fácilmente y se recogían las bolitas del zinc fundido sobre un cristalizador grande lleno con agua. Hasta ahí todo perfecto. Bueno, la cuestión es que el jefe, que conocía mucho de la química clásica, me dijo: bueno, pero no se olvide de una cosa, que este zinc comercial que anda por ahí, con mucha frecuencia, tiene más arsénico de lo que debiera. Así que cuando lo trate con clorhídrico, se va a formar arsina. Y el ASH3 o arsina, ya sabe usted que es muy tóxico. Así que mucho cuidado. Lo que tiene que hacer es, primero, lavar el hidrógeno que salga, que saldrá con arsina en una disolución de permanganato potásico, que no reacciona con el hidrógeno, pero destruye la arsina. Y después continúa. Joder. En resumen, tuve que preparar un montaje pues más complejo de lo normal. Bueno, era algo así como un quitasato grande, como de 2 litros y tal, al que le había metido como del orden, yo creo que 50 gramos de bolas de zinc que había preparado, como he dicho, y luego ácido sulfúrico desde arriba para irlo echando. Luego, claro, a continuación era muy largo y muy complicado el montaje, porque tenía que haber el permanganato potásico, pero claro, para que no hubiese una reabsorción y retroceso, tenía que haber antes un frasco lavador invertido. Así que era frasco lavador invertido, frasco del permanganato potásico, 2. Bueno, ahí ya
tuve que poner uno para secar, para quitarle el agua, justamente, al hidrógeno que salía después de pasar por el permanganato potásico en disolución, porque claro, resulta que el hidrógeno lo iba a pasar luego con el tetracloruro de titanio, que es tremendamente sensible a la humedad y tenía que ir bien seco. Así que venga, pues otro frasco con sulfúrico para secar ese hidrógeno que salía. Bueno, a continuación, un frasco especial que era un matraz de fondo redondo en el cual estaba se ponía el tetracloruro de titanio, bueno, con una salida evidentemente, ¿verdad? Para que saliese, después de burbujear por ahí el hidrógeno caliente, el tetracloruro de titanio, saliese la mezcla al tubo de combustión. Bueno, fijaros, ahí tenía que estar el frasco que contenía el tetracloruro de titanio, vamos, el matraz que lo contenía, que era de fondo redondo, en un baño. Entonces no había de silicona, los baños eran pues de glicerina, pero bueno, un baño de glicerina para que la temperatura fuese próxima a la del punto de ebullición del tetracloruro de titanio y saliese una cantidad apreciable, ¿verdad?, con el hidrógeno. Bueno, luego a continuación estaba el tubo de combustión, donde había metido, no recuerdo exactamente qué, era algo de sílice que tenía algo que iba a actuar como catalizador o así, vamos, o algo por el estilo, y luego tenía que colocar dentro del tubo al final un trozo de lana de vidrio para que no se llevase arrastrado el tricloruro de titanio formado, ¿verdad?, la mezcla de hidrógeno y que no se había consumido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, conclusión, que uno dice, vaya, bueno, claro, luego a la salida pues lo mismo. Bien, a la salida hubo que poner un frasco lavador para que el tetracloruro de titanio que no hubiese reaccionado y que pasaba por allí, pues fuese descompuesto. Allí era con agua, simplemente hidrolizarlo y ya estaba, y tal. Bueno, pero previamente, ¿verdad?, uno vacío por si había reabsorción. Bueno, en total, que no os cuento que como un tren de 3 frascos lavadores, más el recipiente que contenía el tetracloruro de titanio, más luego al final 2 frascos lavadores. Bueno, cuando estaba todo el montaje preparado dije, pero bueno, ahora tengo que comprobar, tal como me había explicado el jefe, que efectivamente estaba pasando hidrógeno y no estaba pasando por allí una mezcla hidrógeno-aire, porque entonces la armábamos, ¿verdad? Podría incluso producirse una implosión en el tubo de combustión. Así que a comprobar que salía efectivamente hidrógeno después de un rato pasando gas. Se supone que el hidrógeno que generaba. Bueno, pues uno se puede imaginar que a mí no me hizo mucha gracia todo aquello porque siempre fui muy miedoso. De manera que para estar un poco más tranquilo lo que hice fue cubrir el tubo de combustión, donde iba a calentar luego, cubrirla con una bata de laboratorio y también el siguiente, diríamos, frasco lavador donde estaba el agua y todo esto, y el último también un poco, bueno, de manera que si cuando probase si había alguna implosión o pasaba algo raro, en fin, no me salpicasen también los cascotes. Bueno, después de todo esto, efectivamente, pues tocaba ver si salía ya un hidrógeno exento de aire y podía empezar a calentar tal como estaba previsto. Madre mía, bueno, pues ya sabéis que la forma de saber si el hidrógeno que sale es una mezcla explosiva o no, o es solamente hidrógeno, pues consiste al final, donde sale el hidrógeno, colocar un tubo de ensayo invertido, esperar un poquito, ¿verdad?, a que se suponga que se ha llenado con el gas que sale y luego llevarlo a un mechero y darle la vuelta. Y se hace pluf, suavemente. Bueno, pues efectivamente es que tenemos hidrógeno y arde y hace pluf. Pero si resulta que en vez de pluf hace chas, hace como un chasquido, es que efectivamente tenemos una mezcla detonante. Bueno, pues la verdad sea dicha, hice la prueba y realmente hice la prueba y salió mezcla detonante, no salió hidrógeno puro, lo cual no me extraña porque es claro, si tenía que empezar por producirse el hidrógeno y desplazar el aire de, bueno, el generador, que tendría como 2 litros, como digo, y había que sacar de ahí 2 litros de aire, más luego los frascos lavadores, más el otro, bueno, pues entonces uno siempre piensa, incluso en el supuesto de que esté bien hecho el montaje y no haya fugas, a ver si se ha conseguido que el hidrógeno ha desplazado todo el aire desde el generador en todo el sistema y tal. Bueno, total, que el hidrógeno que salió cuando probé no era hidrógeno puro, sino que era mezcla detonante y se me quitaron las ganas de hacerlo, pero a todo esto es que efectivamente llegó el jefe
para ver cómo estaban las cosas y me dijo, déjelo, porque es que aquí no tenemos una cámara seca y aunque se produzca el tricloruro de titanio, que ya veríamos a ver cuánto y cómo, luego no lo podemos manejar porque ya sabe usted que esto al aire, no puede ver el aire y hay que trabajar en atmósfera inerte, seca, cámara seca. Así que déjelo y déjelo tranquilo, que ya haremos otras cosas. Y efectivamente lo dejé. Pero bueno, os lo cuento porque realmente el sistema fue un tanto, iba a decir divertido, latoso, pero bueno, pues tenía cierto encanto por lo menos recordarlo. Venga, gracias por vuestra atención y por aguantar la paliza.